Más Tech Talk, información, debate, tendencias y mucho más sobre tecnología. Un podcast producido por Ancona Technological Services. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Stephanie Monroe. Estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy en el que vamos a revisar las principales tendencias en tecnología que se vieron en Orlando con motivo de la conferencia One LATAM de Ingram Micro 2022, un evento que ha reunido alrededor de 800 canales de distribución de Latinoamérica, en el que por supuesto ha participado Gustavo Guillén, director comercial de Ancona, y él está conmigo hoy. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Stephanie, ¿cómo estás? Bien, hoy día vamos a revisar de todo un poco y Gustavo pues nos va a compartir todos los conocimientos que obtuvo en este evento. Gustavo, ¿cómo han cambiado los retos tecnológicos para conseguir la ansiada transformación digital? Bueno, Stephanie, yo me quedo con una frase que escuché en la convención, que creo que resume en gran parte las diferentes tendencias que revisamos en esto, ¿no? Que no estamos en una época de cambio, sino estamos en un cambio de época. Realmente la pandemia nos obligó a que nuestras organizaciones se transformaran, ¿no? El objetivo justamente el cambio fue tan brusco que tuvimos que transformar nuestras organizaciones y migrar rápidamente con las aplicaciones en la nube. Tuvimos que revisar todo el tema de la ciberseguridad para las conexiones de nuestros colaboradores desde sus casas o desde cualquier lugar remoto donde estuvieran trabajando. Tuvimos que revisar la seguridad física, tuvimos que revisar nuestras aplicaciones, tuvimos que también asegurarnos que las sesiones virtuales sean excelentes, ¿no? Digamos que sean colaborativas y que realmente todos nuestros colaboradores que estaban en sus casas trabajando en conjunto pudieran tener una excelente comunicación y se pudiera trabajar de forma natural, como siempre se había hecho, sin perder productividad para la organización. Y todo esto lo vimos entonado en que tomó mayor preponderancia el hecho de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente pasó de ser, él buscaba una experiencia buena en la presencialidad y se transformó en una experiencia digital que debería ser excepcional. Entonces, todas las organizaciones tuvimos que transformarnos, tuvimos que trabajar en la operatividad interna para asegurarnos que esa experiencia sea constante y que sea buena, e ir mejorando nuestros procesos en el tiempo. Para esto, digamos, nosotros invertíamos en temas de innovación, ¿no? Pero el riesgo de la inversión en innovación era calculado, ¿no? Y esto cambió para convertirse en una innovación incremental que nos permitiera una mejora continua que finalmente lograra que la experiencia digital del cliente sea excepcional, ¿no? Entonces estuvimos trabajando todos en un conjunto, las empresas estuvieron trabajando en un conjunto de tareas internas para poder lograrlo. Y para eso tuvimos que revisar nuestro espíritu, que viene a ser básicamente la visión de la empresa y tenerlo muy claro, ¿no? Estuvimos revisando el plan, que significaba la ejecución del mismo, de lo que nosotros habíamos ya planificado. Estuvimos revisando la arquitectura, que venía a ser toda la data que teníamos de los clientes y del comportamiento de ellos y de las variables de la organización. Y luego también revisamos el gobierno, que no era básicamente sino trabajar en esto y nunca salirnos del foco de lo que queríamos. Pero de estas 4 cosas que hemos revisado, la más importante fueron los datos. Y son los datos, porque los datos son el futuro de todas las organizaciones, ¿no? Es lo que nos va a permitir medir efectivamente qué es lo que sucede al interno de la organización y afuera de la organización, porque nuestros clientes son la extensión de nuestras organizaciones. Al inicio mencionabas que la pandemia obligó a las empresas a transformarse y esto pues llevó a los trabajadores, valga la redundancia, trabajar desde sus casas. Ahora que la pandemia está llegando prácticamente a su fin, se conoce el trabajo híbrido, o sea, hay días que se trabaja desde la casa, otros días desde la oficina. ¿Podríamos decir que el trabajo híbrido ha llegado para quedarse?
Sí, yo creo que sí. Podríamos decir que ha llegado para quedarse. El 95% de las reuniones virtuales serán híbridas, porque siempre tendremos por lo menos una persona de la organización o que no sea de la organización en una reunión virtual, que estemos trabajando un proyecto o que estemos realizando cualquier tarea específica, no sé, cualquier tarea en general, de recursos humanos, de cualquier área de la organización, ¿no? Y esto es porque se ha desarrollado durante la época de pandemia, que todo el mundo ha estado trabajando de forma remota y hemos logrado, creo yo, la gran mayoría de las organizaciones han logrado mantener o mejorar la productividad. Y eso está basado en que los colaboradores no estuvieron presencialmente en las organizaciones. Entonces, toma valor el hecho de que solo si un colaborador tiene que tener una sesión, física en las oficinas, es cuando tiene que hacer un trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo suma en el trabajo en conjunto. Es ahí donde toma sentido el hecho de la presencialidad. Si no, puede ser de una forma virtual y podemos seguir manteniendo la productividad. Es decir, hoy no importa dónde estamos, no importa dónde vamos, sino importa la productividad que tenemos para la organización. Y tampoco es importante, y esto también toma valor porque el empleado es más productivo si se siente cómodo. Y si se siente cómodo trabajando desde un parque, desde un cibercafé, desde el campo, desde la playa o desde cualquier lugar, entonces la organización va a mejorar la productividad, sin importar, como decimos, la ubicación del colaborador. Qué importante lo que dice Gustavo, y que un director de una empresa como es Ancona pueda tener la mente abierta para poder entender que hemos viajado en el tiempo 5 años, ¿no? Hacia el futuro. Y creo que todo esto del trabajo híbrido nos lleva a un término que no sé si es nuevo, que se llama observabilidad. ¿Qué es observabilidad? Ok, es cierto, como mencionabas, que es importante puntualizar esto, ¿no? Durante pandemia sucedieron 2 años que estuvimos, digamos, trabajando desde la casa, prácticamente fueron 2 años, pero podemos decir que esos 2 años aceleraron la transformación digital en 5. Muchos dicen 7 o 8, pero digamos que la gran mayoría estamos dentro del estándar de los 5 años de explosión. Ahora, la observabilidad no es otra cosa que es la visibilidad de las cosas que no podemos administrar. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Porque parecería un juego de palabras. Es más, no sé si observabilidad es un término que existe en el diccionario en español. Es más bien un Span English, digamos, ¿no? Es una traducción de un término en tecnología. Entonces, significa que nosotros debemos preocuparnos por poder administrar cosas que no están dentro del perímetro de nuestra organización. Es decir, si tú te conectabas desde tu hogar a trabajar en la organización, el departamento de sistemas de tu organización no tenía, digamos, que monitorear todo lo que estaba pasando en tu hogar. ¿Ok? Entonces, hoy eso no es así. Hoy tengo que asegurarme que la conexión desde el hogar hasta la oficina sea correcta, que se pueda hacer una sesión virtual, que se pueda conectar al ERP o a los sistemas de la oficina sin ningún problema y que pueda trabajar perfectamente. Es decir, cuando yo me conecto desde mi casa, mi departamento de TI debe poder monitorear cómo me estoy conectando, con qué velocidad me estoy conectando, si esa conexión es óptima. También debe poder monitorear si estoy teniendo una conexión, por ejemplo, Wi-Fi correcta, que la conexión remota con los sistemas de la oficina sean seguros, que esa conexión sea segura, que, entre otras cosas, también que mi puesto dentro de la casa sea ergonómico, porque vas a estar trabajando muchas horas,
Entonces son muchas cosas alrededor de esto que la organización, digamos, se expande y debe controlar los puntos de conexión donde el colaborador está interactuando con la organización. Y básicamente para que él pueda desarrollar su trabajo de forma óptima desde cualquier lugar y que sea segura para la organización también. Qué importante es la seguridad, ¿no? Como nos decía Germán en el podcast anterior, si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo porque está muy interesante. Las empresas no tenían definido el perímetro, ¿no? Pensaban que había que dar seguridad de la puerta de la oficina para adentro, pero ahora hay que dar seguridad desde donde se conectan sus colaboradores. Entonces, ¿cuál es el futuro de la seguridad o la ciberseguridad post pandemia? Mira, nosotros creemos que la ciberseguridad dejó de ser una tendencia en la pandemia para convertirse en una necesidad. Y como el trabajo híbrido se mantiene y las conexiones no solo son dentro del perímetro, sino fuera del perímetro, eso nos lleva a estar obligados a asegurar también todo lo que está fuera del perímetro de la organización. Antes, tal vez los departamentos de TI o los departamentos de ciberseguridad dentro de las organizaciones se preocupaban solamente del perímetro de la organización. Hoy, como decimos, te conectas de cualquier lugar y hay que asegurar todo lo que está alrededor de eso. Entonces, es algo fundamental en la organización el tema de seguridad hoy. Es una necesidad. Hablemos de cloud ahora. ¿Qué pasó con el cloud durante la pandemia? El cloud se exponenció, ¿no? Definitivamente, ¿no? De 2 a 3 personas, o sea, de 2 a 3 compras se realizan en Internet siempre ahora. De 2 a 3 compras son hechas a través de Internet. Y más del 50% de esas compras se realizan a través de un celular. Y podemos decir de que el 60% de usuarios que realizan una compra por un celular o por un computador, digamos, cambian si la experiencia no es buena. Si la experiencia digital no es buena por la aplicación, por el delivery o por cualquiera de las cosas que están alrededor. Entonces las organizaciones tienen que preocuparse mucho de la experiencia del cliente, porque finalmente lo que está haciendo es comprando a tu organización, ¿no? Y antes de repente la operatividad era más sencilla porque tú controlabas cada uno de los procesos, ¿no? Pero aparte podemos decir que el 50% de las personas que compran a través de Internet, si tienen una mala experiencia, están dispuestos a cambiar de proveedor buscando una mejor experiencia, aun cuando ese proveedor sea más costoso. Estamos al frente de algo que, digamos, era un mito, ¿no? Siempre uno buscaba, el precio era fundamental dentro de la experiencia del cliente, ¿no? Era difícil para nosotros decir, te doy una mejor experiencia y te cobro más, ¿no? O estoy dispuesto a pagar más por una mejor experiencia. Ya, eso se está dando a partir de la pandemia en esta nueva realidad, ¿no? Y además de eso, podemos decir que creció mucho la nube privada, la nube pública, el software as a services, crecieron muchísimo. Hoy día el 50% de las empresas que tienen nube tienen más de un proveedor, o sea, tienen mínimo 2 proveedores de nube, y podemos decir que el 77% de compañías, de empresas que subieron a la nube en Latinoamérica van a repatriar muchas aplicaciones a su data center, porque ya se dieron cuenta que ciertas aplicaciones deben correr en su data center y no en la nube, y digamos que otras sí podrían correr en la nube sin problema, ¿no? También podemos decir que la nube privada en Latinoamérica probablemente está creciendo a un ratio de 7% por año. Bien, continuando hablando sobre tendencias y todo lo que aprendiste en esta convención, creo que es importante también tocar el tema de educación. Yo en mi experiencia personal tengo una mamá que es docente y no tienes idea, Gustavo, cómo ha sufrido en la pandemia para poder dictar clases virtuales de matemática a sus alumnos. Entonces, ¿cuáles son los retos para la educación post pandemia? Sí, es algo que lo vivimos todos, ¿no? Yo creo que
todos tenemos un pequeño o un adolescente en la casa, o un profesor, ¿no? O dentro de repente del edificio, condominio o donde vivamos, ¿no? Yo creo que es el sector que más cambió, ¿no? Y nos cambió y nos aceleró. Yo no creo que fueron 5 años, sino más. Sí, total. Y efectivamente el tema es que no podemos seguir enseñándole a un niño que vive la mayor cantidad del tiempo con un celular en la mano, con una tableta, con una pizarra y con una tiza, o con una pizarra y un plumón. Porque es ilógico que sea un niño 8 horas digital y luego se vaya al colegio y sea 6, 7 o 8 horas desde un punto plano, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto obligó. Yo creo que, digamos, nuestra organización piensa que de cara a futuro, y lo revisamos en la convención también, el alumno hoy día lo que quiere es poder tener una experiencia o virtual o presencial y similar, digamos. Si hoy día tengo un esguince, me rompí una pierna, un brazo o lo que fuera, teniendo alguna actividad deportiva, y tengo que quedarme en mi casa porque no puedo ir al colegio, a mí me gustaría tener mi clase como si estuviera teniendo la clase presencial. Y entonces, ¿qué cambiamos dentro de esto? Los colegios o las entidades educativas deben cambiar, ¿no? El aula de clase empieza a transformarse y tiene que transformarse en una aula de clase digital colaborativa que te permita poder conectarte desde cualquier lugar y tener la clase como si estuvieras presencialmente en el lugar. Pero adicionalmente a esto, los profesores que tienen, digamos, ya una metodología de enseñanza, deberíamos capacitarlos en poder llevar esa enseñanza al mundo digital. Utilizar herramientas digitales que permitan que toda esta enseñanza, valga la redundancia, llevarla a que el alumno sea el centro, como siempre se ha pensado, sea el centro, utilizando todas estas herramientas tecnológicas como pantallas interactivas, ¿no? Cámaras de seguimiento, parlantes, contenido educativo en la nube que se puede desarrollar en conjunto, que ya está desarrollado y uno puede interactuar con él, ¿no? Y todo esto tiene que estar basado, obviamente, en que las organizaciones o las directivas de las organizaciones educativas piensen en esto como una inversión de cara al futuro de la educación, de la nueva educación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la educación cambió totalmente, ¿no? Bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias por compartirnos todo lo que has aprendido en esta convención. Y me quedo con la frase que mencionaste al principio. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época que me parece que resume todo lo que hemos hablado el día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos publicando todas las semanas contenido muy interesante. Y bueno, no se pierdan el próximo episodio, que vienen más conversaciones interesantes. Chao. Más Tech Talk, un podcast producido por Ancona Technological Services.